Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a platicar acerca de un personaje bíblico en el Nuevo Testamento, uno de los discípulos de Pablo. Tiene por nombre Bernabé. Es uno de los primeros cristianos que se nos menciona en el Nuevo Testamento y principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles que fue escrito por Lucas. Bernabé, en realidad, pues su nombre no era Bernabé, su nombre verdadero era José. Los mismos discípulos le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé, que significa hijo de la exhortación, o sea, hijo de la invitación. Era un apóstol de la alegría, nos menciona la historia. Los Hechos de los Apóstoles nos mencionan la actividad evangélica que tiene Bernabé durante su vida y principalmente en compañía de Pablo. En el versículo y capítulo que vamos a ver ahorita, quiero que pongan mucha atención porque ahí nos va explicando exactamente quién era Bernabé. Quiero informarles, antes de pasar a leer la Sagrada Escritura, que Bernabé nace en Chipre. No tenemos el año exacto, pero nace en Chipre. Es de la tribu levita, o sea, sí es judío, sí fue judío, y muere en el año 61 de nuestra era. Se menciona históricamente que lo quemaron como si fuera un brujo. Y bueno, también nos menciona Pablo que Bernabé es uno de los primeros cristianos, y ahorita vamos a leer un pasaje bíblico en donde se menciona por primera vez a toda la gente que predica a Cristo, se les menciona que son cristianos, y en este caso a Bernabé es uno de ellos. Pablo va a Antioquía a enseñar la palabra de Dios y forma ahí un centro de evangelización Pablo, y hay muchos cristianos seguidores de la doctrina, y todo esto pues es acompañado de Bernabé. El Espíritu Santo, recordemos que habla por medio de boca de Pablo y de Bernabé. Era su misión. Ellos imponían las manos a otras personas para que recibieran el Espíritu Santo, y Bernabé hacía lo mismo. Recordemos que Bernabé era primo de Juan Marcos, quien escribió el Evangelio. El segundo Evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento. Bueno, pues para entrar más a profundidad, vamos a leer un poco las Sagradas Escrituras para que nos demos cuenta de quién era Bernabé y cómo se fue formando como cristiano, y que se le llama también apóstol. Recuerden que discípulo es aquel que escucha, el que aprende, y ya un apóstol es un enviado. Entonces, ya cuando Pablo llevaba a cabo la doctrina, ya lo había enviado nuestro Señor Jesucristo, pues ya se vuelve apóstol. Aunque nosotros le decimos apóstol solamente a los que vivieron con nuestro Señor Jesucristo en vida, y a los demás les decimos que son seguidores de Cristo. Muchas veces la iglesia dice que son obispos. Pero bueno, aquí lo importante es de que se habían convertido al cristianismo estos dos judíos, Pablo y Bernabé, y que Bernabé era levita, de la raza de Leví. Bueno, los Hechos de los Apóstoles, vamos a leerlo para empezar y darnos cuenta parte de lo que nos habla de Bernabé. Vamos a buscarlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 24. ¿Qué dice ahí? Si quieren, lo podemos leer desde el versículo 22 para que tengan un poquito más de información. Los de la iglesia de Jerusalén
Al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, Bernabé vio cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y así mucha gente se unió a él. Esa es palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo aquí nos está mencionando que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y que tenía fe. Y de esa manera mucha gente empezó a seguir la doctrina de Cristo. Eso es importante porque muchas veces nosotros queremos que la gente siga a Cristo solamente predicándoles, y no, hay que hacerlo con el ejemplo. Así Bernabé hacía que la gente creyera en Cristo, se convirtiera al cristianismo y siguiera la palabra de Dios. Todo esto que estamos ahorita leyendo en el capítulo 11, en el versículo 22 y siguientes, pues nos está dando la información de Bernabé. Vamos a continuar otro pedazo ahí mismo, ahora en el versículo número 25 de este capítulo 11, y dice: después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ahí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos, palabra de Dios. Entonces, Bernabé va a buscar a Pablo, a Saulo, allá a Tarso, la ciudad de Tarso, y cuando lo encuentra, se lo lleva a Antioquía, en donde ya había estado Bernabé predicando. Y ahí estuvieron un año predicando, un año, no un mes, dos, no, un año. Pues era lógico, ¿no? Porque las ciudades estaban muy lejos, tenían que embarcarse muchas veces, y pues imagínense, durar un mes, 2 meses, o 15 días embarcados, para llegar una semana y 2 y regresarte, pues no tenía caso, ¿verdad? Entonces estuvieron ahí un año adoctrinando a la gente, enseñándole a la gente lo que nuestro Señor Jesucristo había dejado como doctrina, como enseñanza, la palabra de Dios. Todo lo que tenemos nosotros en los evangelios, tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, y sigue diciendo ahí, para terminar esa parte, en el versículo número 27, bueno, les recuerdo que aquí nos está mencionando en este versículo número 26, que es por primera vez se les llama a los discípulos, se les da el nombre de cristianos. Cristiano, que viene de Cristo, ¿sí? Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Cristo, Jesús, Mesías, Jesús ungido. Cristo es en latín, Cristo, ungido, Jesús, Cristo. Entonces, cristianos son los ungidos, son los que seguidores del que ha sido ungido como el Hijo de Dios, como el Hijo de los hombres. Y termina en el versículo 27, para terminar este pedacito de información del Evangelio. Por aquel tiempo unos profetas fueron a Jerusalén de Antioquía, y uno de ellos, llamado Ágabo, puesto de pie y por inspiración del Espíritu, anunció que iba a haber una gran hambre en todo el país, lo cual sucedió en efecto en tiempos del emperador Claudio. Entonces los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno pudiera darle. Así lo hicieron, y por medio de Bernabé y Saulo mandaron una ofrenda a los ancianos de Judea. O sea que no solamente llevaban a cabo una prédica y un adoctrinamiento, sino que también llevaban a cabo la caridad de ayudar a la gente, porque había hambre, iba a haber hambre, había pobreza. Y Bernabé y Pablo pues también ayudaban materialmente a la gente. Bueno, eso lo tenemos como primera parte, lo tienen ustedes ahí y lo hemos escuchado. Pero tenemos otros pasajes bíblicos en donde también se está mencionando a Bernabé, y donde podemos nosotros tener pues más información con respecto a Bernabé. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Hechos de los Apóstoles capítulo 13. ¿Y qué nos dice ahí Hechos de los Apóstoles capítulo 13? Versículo número 1 y siguientes.
En la iglesia que estaba en Antioquía, ya la iglesia en Antioquía, había profetas y maestros. Era Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar, ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, pues nos estamos dando cuenta ahí que el Espíritu Santo es el que los está guiando. El Espíritu Santo es el que está dando las indicaciones para que lleven a cabo la labor de la evangelización. Y muy claro está diciendo que hay que separarse Bernabé y Pablo. Por eso Bernabé para en Antioquía y Pablo se va a Tarso y están ellos predicando en distinto lugar. Pero vemos como ya lo escuchamos ahí, que Bernabé va a Tarso por Saulo, y lo lleva a Antioquía, a donde él ya había predicado, para reforzar la doctrina. ¿Y cuánto tiempo se quedó ahí? Un año. Un año es cuando está el tiempo que Pablo y Bernabé están juntos en la prédica. Bueno, vamos a continuar viendo otra cita bíblica. Lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes lo disfruten. Vamos a pasar Hechos de los Apóstoles capítulo 13, del 9 al 20. ¿Y qué dice ahí? Entonces Saulo Pablo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: mentiroso, malvado hijo del diablo y enemigo de todo bueno, ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar y vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Inmediatamente Elimas quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Al ver esto, el gobernador creyó, admirado de las enseñanzas acerca del Señor. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia. Pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía, que está cerca de Pisidia. Allí, el día de reposo, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de leer en los libros de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron: hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Entonces Pablo se levantó y, pidiéndole con la mano que guardaran silencio, dijo: escuchen ustedes, israelitas, y también ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados e hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto, y después, con su poder, los sacó de aquella tierra. Bueno, esta es palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta aquí que el Espíritu Santo es el guía de la prédica de Pablo y de Bernabé. Bueno, vamos a seguir viendo otras citas bíblicas. Vamos a ver ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo número 21. Y dice así: después de anunciar las buenas noticias en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. En estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe. Les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones, y también nombraron ancianos en cada iglesia. Y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta es palabra de Dios. Entonces vemos cómo en Antioquía Pablo y Bernabé están llevando a cabo la misión de llevar la palabra de Dios, de llevar la doctrina de Cristo a todos, a todo aquel que estaba
cerca o lejos, que era judío o que no era judío, no importaba. Vamos a leer capítulo 9, versículo 26, para que nos demos cuenta cómo Pablo es presentado por Bernabé a los demás discípulos, a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 9, versículo 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, y que el Señor le había hablado, y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así, Saulo se quedó en Jerusalén, y andaba con ellos, hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea, y de allí lo mandaron a Tarso. Entonces, la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenían paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando el número. Esta es palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que Bernabé es el conducto por el cual Pablo tiene contacto con los creyentes cristianos, y pues era lógico que no le tuvieran aprecio, porque Pablo había perseguido a los cristianos, los había denunciado en donde se escondían para que los apresaran, y ellos habían dado cuenta que Pablo era uno de los fariseos o escribas, de los informantes, y por causa de él muchos cristianos habían sido martirizados, algunos hasta asesinados, y los habían perseguido. Por eso no creían en Pablo, pero sí conocían a Bernabé, sí le tenían confianza a Bernabé, y Bernabé, como quien dice, fue el conducto, el que hizo que los cristianos aceptaran a Pablo. Y poco a poco se fueron dando cuenta que Pablo predicaba a Cristo, predicaba la palabra de Dios, y le fueron teniendo confianza, y se fue esparciendo esa información en todos los lados, por todos los lugares. Y bueno, pues vemos entonces cómo en Antioquía es uno de los lugares importantes en donde Pablo y Bernabé llevan a cabo su misión. También nos debemos acordar que Pablo y Bernabé llevaron a Juan Marcos, su sobrino, primo. En unos lados dicen que es sobrino, otros dicen que es su primo. Lo llevan al primer viaje que hace Pablo, y se regresa Juan Marcos como que no le tuvo aprecio a esa danza, quizá por el miedo de que fueran asesinados, porque pues todo aquel que predicaba la doctrina de Cristo era encarcelado o los mataban. Y pues Pablo se molesta, y por esta situación Pablo y Bernabé tienen una separación momentánea, quizá porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos en el segundo viaje, y no, Pablo ya no quiso, porque dijo, la primera vez se regresó Juan Marcos, y entonces Bernabé pues se siente incómodo, le da por su lado a Pablo, pero prefiere quedarse con su primo Juan Marcos. Recordemos que Juan Marcos le dio asilo a Pedro cuando Pedro había sido encarcelado, y que Dios lo libera de la cárcel por medio de un ángel, y va a parar a la casa de la mamá de Juan Marcos, la señora María, ¿sí? Y pues vemos cómo entonces Juan Marcos pues se dedica más, o se inclina más, a andar con Pedro que con su primo Bernabé, y en este caso con Pablo. También quiero informarles que Bernabé tenía un terreno, lo vendió y puso su
su ganancia, su dinero, a disposición de los discípulos para que fuese más fructífera la economía y pudieran ellos comprar alimento en todos los lugares en donde ellos se encontraban, porque pues andaban predicando y no crean que en el lugar donde andaban predicando, donde les daban de desayunar, comer y cenar, tenían que hacer sus propios gastos. Y bueno, pues vemos eso que Bernabé vende su terreno para dárselo a los discípulos. Quiero también hacerles a ustedes ver que Bernabé también tuvo pues su martirio. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Unos dicen que lo quemaron en una hoguera, otros dicen que lo lapidaron, pero pues al final de cuentas lo asesinaron, más o menos en el año 70 de nuestra era. Nos mencionan que fue en Salamina, en una isla de Chipre, y quien lo mandó a matar fueron sus propios compatriotas, los judíos. Entonces, parece mentira, pero los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo, era su compatriota, mataron a los apóstoles, que eran sus compatriotas. En este caso, matan a Bernabé, que es el primer cristiano, o uno de los primeros cristianos, y también tratan de matar a Pablo. Los judíos querían acabar con la doctrina de Cristo. Porque déjenme decirles que en aquel entonces, de repente había ciertas personas que empezaban a predicar y jalaban a mucha gente los seguía. Pero esos predicadores los agarraban los judíos, los martirizaban, los mataban a escondidas, y la gente que los había seguido a esa gente, a ese predicador, pues se dispersaban, y al final de cuentas todo se acababa y ya no se volvían a mencionar. Y pensaban que esto iba a ocurrir también con nuestro Señor Jesucristo y su predicación de 3 años, que a la hora de que nuestro Señor Jesucristo había muerto, pues ya todo se iba a terminar, y ya todo se iba a acabar, y ya finalmente pues se iban a olvidar, y todos los que habían seguido a Jesucristo se iban a dispersar. Pero bueno, pues no fue así. Hasta uno de ellos decía, tengamos cuidado con ellos, porque si esto es cosa de los hombres, pues aquí se va a quedar. Y se va a acabar, como ha pasado con otras personalidades, otros predicadores. Pero si no, esto ha de ser por obra de nuestro Padre Dios, y entonces nosotros vamos a tener muchas dificultades porque estamos luchando en contra de Dios. Nos mencionan también por ahí que hay un evangelio de Bernabé. Como les digo, siempre se nos mencionan muchas cosas, que hay evangelio de Bernabé en este caso, pero también que hay un evangelio de Pedro, que hay un evangelio de María Magdalena, que hay un evangelio de Felipe, que hay un evangelio de Santiago. Es más, hasta dicen que hay un evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, si les dio a todos por escribir, o sea, todos se volvieron escritores. Después de haber estado con nuestro Señor Jesucristo, todos se volvieron escritores y todos escribieron sus evangelios, ¿no? Las noticias de lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo. Pero, pues en realidad, no se sabe si son ciertos esos evangelios, porque nos mencionan la historia y la investigación de que muchos de esos escritos que se han encontrado, pues ya son 200, 300, 400 años después de nuestro Señor Jesucristo. Y pues ya no se les puede decir contemporáneos. Pero hay un personaje que se llama Tertuliano, que dice que la epístola de los Hebreos, que tenemos, que es la carta de los Hebreos que tenemos en el Nuevo Testamento, que no se sabe quién la escribió, porque muchos pueden pensar que la escribió Pablo, pero no es así. Dicen que esa epístola de los Hebreos, esa carta de los Hebreos, fue escrita por Bernabé. ¿Y saben por qué dicen esto? Porque como Bernabé era judío, y si ustedes leen la carta de los Hebreos, pues sí, pareciera que el que lo está predicando, el que lo está diciendo, es un judío. Y un judío estudiado, un judío con conocimiento.
Lo pueden ustedes leer y se van a dar cuenta de que la carta de los Hebreos pues no es igual que las demás cartas que tenemos ahí escritas por Pablo, o las cartas escritas por Pedro, muy humildemente, o las cartas de Juan, el apóstol más pequeño, el hijo de Zebedeo, del señor Zebedeo. Entonces se van a dar cuenta ustedes que la carta de los Hebreos pues parece que fue escrita por un judío, y dice un estudioso tertuliano en aquel entonces que esa carta fue escrita por Bernabé. Pues no lo sabemos, pero de que tiene mucha información y de que el Espíritu Santo ahí nos menciona varias cosas que nosotros tenemos que llevar a cabo, pues sí, eso sí no lo explica, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver otro pedacito de los Hechos de los Apóstoles, que es importante que lo tengan ustedes también presente, para que vean que la acción del Espíritu Santo pues actúa en Pablo, en Bernabé y en todos los demás discípulos. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo número 23. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me esperan la cárcel y muchos sufrimientos. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Por esto, quiero decirles hoy que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes lo sigan. Estén alerta. Acuérdense de que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. No he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie. Al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues ahí nos estamos dando cuenta de la explicación que Pablo nos da de que no por estar predicando la palabra de Dios, como muchos presbíteros, sacerdotes, guías espirituales, van a dejar de trabajar. Necesitan trabajar para su manutención y no ser una carga para nadie. Y nos menciona muy claramente aquí que el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos da fuerza, quien nos ayuda. Pablo aquí muy claramente dice que él no le tiene ya miedo, que si lo encarcelan, que si llega a morir, y muy claramente nos menciona que el Espíritu Santo le indica que le espera para él la cárcel, y que así fue, y que le cortan la cabeza al final del tiempo, de su tiempo de Pablo, y que le menciona el Espíritu Santo que va a tener muchos sufrimientos. Es muy importante entonces ustedes que tengan esto pendiente, porque pues lo mismo que le pasó a Bernabé, le pasó a Pablo, lo asesinan. Entonces nos damos cuenta que todo aquel en aquel entonces que se dedicaba a ser discípulo de Cristo, apóstol de Cristo, pues la mayoría fueron asesinados, y digo la mayoría porque no todos, ¿no? Sabemos que Juan
el más pequeño de los apóstoles, el hijo del señor Zebedeo, el hermano Santiago mayor, pues muere de anciano, al igual que otros discípulos que se van presentando. Y otros, desafortunadamente, pues tenemos la historia y el conocimiento de que fueron asesinados. Y el primer apóstol que fue asesinado, pues ya sabemos que fue Santiago, el hermano de Juan. Y otro, pues uno de los diáconos que habían escogido los apóstoles para dedicarse a las cosas de ayuda y de caridad, que era Esteban, también fue asesinado. Entonces nos damos cuenta que la situación era difícil para la iglesia primitiva, para los primeros cristianos, hasta que llegó el año 300 de nuestra era cristiana, en donde Constantino el emperador, pues ya no persigue a los cristianos, da permiso para que los cristianos y la palabra de nuestro Señor se predique, y ya prohíbe que sean perseguidos y asesinados los cristianos. Dice la historia que hasta Constantino se volvió al cristianismo. Pero hay otras fuentes también que nos mencionan que todo fue porque ya habían pasado muchos años y habían tenido mucha guerra en contra de los cristianos, y que ya era incontrolable controlar a tantos cristianos, y pues tenían que estar mate y mate mucha gente, y la gente ya no le hacía caso al gobierno. Entonces, que fue una táctica política para ya calmar las aguas, calmar el ánimo, y que los cristianos pues ya no estuvieran en contra del gobierno, y así pues pudieran vivir tranquilos el gobierno y los cristianos. Pero bueno, esa es otra de las líneas que se nos explica históricamente, ¿no? La más buena chona que habla es de que se volvió cristiano Constantino, y que por eso, porque se bautizó ya antes de morir, y nos menciona que se volvió cristiano, y por eso es que permitió ya que los cristianos existieran en su prédica y en su vida y no fueran perseguidos. Bueno, pues nos estamos dando entonces cuenta que Bernabé es un personaje, uno de los primeros cristianos, es un personaje que recibe la doctrina tanto de Pablo como de Pedro, que sí lo alcanzó a conocer, pero nos menciona que los discípulos pues le cambian el nombre, porque no era su nombre Bernabé, se llamaba José. Les digo, aquí les ponen apodos, les cambian el nombre, y les ponen un sobrenombre según de dónde eres, a qué te dedicas, cómo es tu comportamiento. Y bueno, pues qué bueno que hoy en la actualidad pues ya usamos los apellidos, porque si no, de lo contrario tendríamos esos problemas. Imagínense, somos tantos millones de personas que no podríamos diferenciar unos de otros. Bueno, espero que esto te haya servido, y si te interesa, pues puedes leer principalmente los Hechos de los Apóstoles, que ahí es en donde se menciona claramente todos estos sucesos de Bernabé, y que pues su trabajo era incansable, y que dio la vida por la palabra de Dios, vendió su terreno, ofreció el dinero para los discípulos, para su manutención, y que era un hombre de mucha fe, muy bueno, y fue el conducto para que los discípulos aceptaran a Pablo, ya que sabían que Pablo pues era perseguidor de los cristianos. Que Dios te bendiga.